Vamos a una nueva entrevista bajo juramento, porque en esta ocasión tenemos a un invitado especial que pretende ser, por supuesto, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la entrevista bajo juramento. Totalmente en vivo y en directo. El día de hoy hemos convocado a uno de los candidatos a ministros más polémicos dentro, por supuesto, de esta contienda electoral. Fíjese, no polémico por, digamos, ponerse a bailar, no polémico por hacer, digamos, estos shows que hemos visto a lo largo de las campañas. No, es polémico por las posturas rudas que ha tenido en algunos temas particulares, derechos humanos, pues propuestas de combate a la corrupción, a la impunidad. Sin más, le doy por supuesto la bienvenida a el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Odriozola. ¿Lo dije bien? Así es, Max Odriozola. Bienvenido. ¿Bien? Encantado. ¿Cómo lo trata la campaña? Gracias. Bien, bueno, pues estamos tratando de pisar duro el piso para que el piso sea parejo, pero bien, bastante bien. La verdad es de que vamos creciendo en redes, vamos escuchar nuestras propuestas, eso es sí. importante. Usted tuvo un primer saque en su campaña que, bueno, yo lo conocí por ese video. Usted tuvo un primer, yo diría, muy exitoso saque al publicar un spot donde usted decía que se postulaba en Tinder y en Tinder hacía match con la justicia, palabras más, palabras menos. ¿De dónde surge esa idea? Bueno, a ver, evidentemente que el INE nos dijo, hagan su campaña en redes sociales, es sí. Una campaña nacional, es complejo llegar a todos lados, es además muy costoso. Y entonces, pues hicimos uso de todas las redes sociales habidas y por haber, y una de ellas, ¿por qué no? Pues es el Tinder, ¿no? Y similares, finalmente pues son redes sociales que existen, hay que aprovechar la tecnología para llegar a todo el mundo. Eso sí, le pusimos todo tipo de personas con preferencia sexual, de 18 a 100 años, que es lo que permite la aplicación, y escuchar a todos y ponernos a platicar, y es un ejercicio muy interesante. Pero no estás buscando pareja. No, estamos haciendo match con la justicia. Y está bien, porque además no estamos engañando a nadie, estamos diciendo somos candidatos. Bueno, soy candidato, ¿no? Y estoy aquí para platicar de la justicia con quien quiera. Y fíjate que hay bastante gente que está encantada de poder de alguna manera dialogar. Bueno, pues ahí hay una buena estrategia para... Voy a abrir mi cuenta de Tinder. Vamos a poner a hacer match con la justicia. Y a todo esto, ¿para qué quiere ser ministro? Bueno, a ver, desde la Suprema Corte se puede hacer mucho por la gente. Uh-huh. La Suprema Corte, pues, por la cuestión jerárquica, tiene, digamos, la última palabra en establecer jurisprudencia. Y cuando tú estableces esa jurisprudencia, es obligatoria, dependiendo el caso, puede ser obligatoria para tribunales colegiados de circuito, para jueces de distrito y para los tribunales locales. Y entonces, si uno establece criterios, establece sentencias que sean en beneficio de la gente, ya sea de reconocer sus derechos, de ejecutar sus sentencias, de acercarles la justicia en forma real, todo eso desde la Corte se puede permear y puede hacer un cambio real en el sistema de justicia. Y eso es lo que yo pretendo. Sí, sin embargo, se ha dicho en redes sociales, se te ha criticado por no tener experiencia. ¿A qué se refieren? Fíjate que es una crítica injusta porque tengo 30 años de experiencia en el Poder Judicial, pero del otro lado de la barandilla. Porque la gente dice, oye, ¿nunca has estado en el Poder Judicial? No, claro que sí. Lo que pasa es que el Poder Judicial tiene dos frentes. Tiene el frente del juzgador y tiene el frente de los postulantes, de los abogados, de la gente que reclamamos justicia. De los que litigan. De los que litigamos. De la gente que llevamos de la mano al que está implorando justicia y no se la dan. Porque ese es el problema con la justicia hoy en México, que te topas con pared. Y entonces nosotros, o yo, lo que he hecho durante nada más 30 años diario, no he dejado de litigar un solo día durante 30 años, es pegar en la pared, pegar en la pared, pegar en la pared de la justicia hasta que hemos en ocasiones logrado abrirla en pos de los derechos humanos y de las personas más vulnerables de este país. ¿En qué materias litigas? Yo litigo en materia de no discriminación. Yo fundé una ONG hace 20 años que se llama Centro contra la Discriminación, esperando justamente luchar por los derechos humanos de las personas. Y entonces llevé a la Corte varios asuntos sobre derechos a la no discriminación en materia laboral, por ejemplo, por edad en las convocatorias de trabajo, por discapacidad en las convocatorias de trabajo,
presenté la demanda para quitarle la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno del discriminador Trump. Presenté esa demanda. Hemos llevado asuntos de clase campesina, de ejidatarios, que también es de los sectores más vulnerables de la sociedad, que además si se juntan con que sean, además de campesinos indígenas y además de campesinos indígenas, mujeres, por ejemplo, ya encuentras una triple discriminación o un triple evento de discriminación. Es decir, es un centro contra la discriminación dedicado a luchar por la igualdad ante los tribunales. De lo que nos has descrito, de tu carrera como una persona litigante, ¿qué dirías que es el logro más significativo que has tenido? Pues mira, en ese tipo de asuntos que hemos llevado hasta la Suprema Corte, hemos vivido de todo, porque al principio incluso nos negaban los amparos. Tuvimos que esperar el caso Rosendo Radilla, que medio abrió con la reforma constitucional de 2011, abrió un poquito la mente de la Corte, un poquito, y empezamos a pegar duro con temas de derechos humanos, y hemos logrado más de 40 tesis de jurisprudencia en beneficio de las personas. Porque además, ya que tienes una tesis de estas, pues eso impacta a todo el sistema jurídico y mucha gente puede hacer uso de esos criterios en beneficio de sus derechos. ¿Criterios en qué? Perdón, es que si nos hablas en modo abogado me mareo. Te lo voy a leer más. Cuando uno lleva un juicio ante la Corte, que es lo que yo he hecho, llevo los juicios desde el juez de primera instancia, el primer juez es el que te conoce tu asunto, y después apelas, y entonces hay 3 magistrados que usualmente tampoco te dan la razón, y después te vas a un amparo donde vas a otros 3 magistrados federales que tampoco te dan la razón, y puedes, en ciertos casos, con mucha técnica, llegar hasta la Suprema Corte para que escuche tu caso. Sí. Cuando hemos llegado hasta la Suprema Corte con estos que eran 11 y que ahora vamos a hacer 9, entonces tú buscas que te den la razón, y si te dan la razón, lo que ellos dicen es obligatorio para todos los demás jueces de abajo. Ya. Digamos que son los jueces de mayor rango, de mayor envergadura, los jefes, los jueces jefes, y lo que ellos digan se va a ir para abajo. Y si son cosas positivas para la gente, lo vamos a poder aprovechar toda la gente. Y es lo que yo he hecho. He llevado asuntos para que la gente se beneficie y tenga acceso real a la justicia y que se le reconozcan sus derechos. Eso es lo que yo busco. Ahora, uno de los principales motivos de la reforma al Poder Judicial, pues bueno, un servidor y millones de mexicanos, más de 50 millones de mexicanos, salimos a votar, entre otras cosas, para terminar con la corrupción en el Poder Judicial. Si llegas a ser electo ministro de la Suprema Corte, ¿qué harías con la corrupción? Una de mis propuestas principales es justamente abatir la corrupción, porque tengo 30 años llevando casos de todo tipo y sé perfectamente identificar cuando hay corrupción en los juicios. Sé perfectamente identificar cuando fueron los abogados los corruptos, cuando fueron los jueces los corruptos, porque la corrupción no se da solamente entre jueces, también se da con los abogados. Hay abogados también muy tranzas, muy corruptos, y todo eso se tiene que identificar. Y lo que yo voy a hacer como ministro es que cada vez que identifiquemos con mi equipo de trabajo un acto de corrupción, ya sea de abogados, de jueces, magistrados e incluso ministros, si fuera el caso, lo vamos a denunciar a las autoridades competentes, como puede ser el nuevo tribunal de disciplina judicial que va a existir y que cualquier persona puede presentar quejas o hacer denuncias ante los ministerios públicos o ante la Secretaría de Educación Pública para que le quiten la cédula profesional a los abogados mañosos y tranzas que luego hay por todos lados. Sí, estamos hablando con el abogado, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Odriozola. Preguntarte, Carlos, dices que tú ya has visto, has identificado, sabes cómo identificar actos de corrupción. ¿Alguna vez has vivido uno en el Poder Judicial? Sí, claro, he visto bastantes. En 30 años de carrera, imagínate todo lo que he visto de todo. ¿Nos podrías compartir un caso? Pues hay muchos casos en todos los niveles, ¿no? Hay desde el caso de corrupción porque les dan dinero, a veces lo puedes probar, a veces no lo puedes probar. Cuando lo hemos podido probar, lo hemos denunciado. Están los casos también de amiguismo, ¿no? Que si es el compadre, que si no es el compadre. De tráfico de influencias, es muy común. Había lo que se llaman los cárteles judiciales. Hay por ahí algún libro muy interesante que denuncia los cárteles judiciales. Hay por ahí alguno que está en la cárcel, por cierto, que metió el presidente López Obrador a partir de Juan Collado, que está en la cárcel. Ese era un líder de un cártel judicial, por ejemplo. Sí. Y todos estos se permeaban hacia abajo, ¿no? Tribunales, consejeros de la judicatura. Era una porquería. Juan Collado está en el tambo, efectivamente, pero son los privados, abogados privados, los que están encarcelados. Yo no conozco, no sé si tú sí, no conozco a ningún juez, ministro, magistrado procesado.
Porque usualmente hay una cierta protección que se dan entre ellos mismos y eso es lo que hay que romper. Hay que lograr justamente que todo eso se pueda denunciar y que todo eso se pueda perseguir, porque la corrupción debe ser perseguida por quien la cometa. Es decir, no importando quién lo haga, debe de pagar. Y esa debe ser la tarea de cualquier juzgador. ¿Los sabadazos? Pues eso era antes, porque se llamaban sabadazos cuando el Ministerio Público podía girar órdenes de aprehensión. Pero ahora que son pedir que se giraran, pero ahora tienes que ir con un juez y los sabadazos como que ya son más raros, ya no como se conocen coloquialmente como sabadazos. Lo que se usa ahora es que te vas con un juez penal, y el juez penal puede o no, escuchándote primero, entonces sí dictar o no una medida de prisión preventiva oficiosa. Ya estamos en la etapa de esta entrevista de las preguntas de cajón que siempre hago, que es la segunda, bueno, ya es la tercera pregunta, es que el Poder Judicial no solo es corrupto, también emana impunidad, porque hay personas que pasan años sin una sentencia, porque hay justamente, como bien lo refieres, pues un asunto de protección entre las personas juzgadoras para que nadie vaya al tambo, aunque haya pues hechos evidentes de corrupción. Y recientemente vivimos un paro ilegal de labores. Tú que eres especialista en derechos humanos, pues fue una violación a derechos humanos el haber dejado sin el acceso a la justicia, sin ese derecho sagrado, a personas que tenían un caso que no era considerado urgente. ¿Considerado por quién? Pues por la JUFED, considerado por el Consejo de la Judicatura, considerado por Norma Piña. Norma Piña no solo avaló ese paro ilegal, también fue a marchar con esas personas. Y luego, bueno, pues vimos esta maroma que se intentó echar de cambiar criterios de la votación para ver si la declaraban constitucional o no. Impunidad, abogado, ¿qué hacer con Norma Piña? Mira, lo más grave del quehacer de la Corte actual y de las anteriores es que a veces había paro aún trabajando. Es decir, aún trabajando no resolvían. Entonces es muy grave. O sea, al margen de que haya habido ahora un paro que evidentemente es criticable y es condenable, además la Corte tampoco resolvía nada. Porque entonces tú llegabas a la Corte y te tenían los expedientes ahí guardados 20 años, no resolvían, decían vuélvelo a estudiar, lo regresaban a los tribunales colegiados y finalmente la gente no accede a la justicia, la gente no tiene sentencias reales, efectivas, que ejecuten sus derechos, que es algo que yo voy a hacer desde la Corte. Sí, digo, ese es un paro de facto, o más bien de hecho, porque como bien lo refieres, pues pueden pasar años sin emitir una sentencia. Sin embargo, eso no es procesable. No puedes señalar, criticar, cuestionar a un juez que se tarda 10, 15 años en resolver, pero de lo que sí hay pruebas, hay documentos, hay desplegados, hay comunicados del propio Consejo de la Judicatura avalando, es este paro ilegal. No queremos impunidad, abogado. Pues para mí sí me ofendió el hecho de que siguieran cobrando sin chambear y luego, no solo eso, pues la misma Norma Piña marchando junto a ellos. Bueno, a ver, evidentemente tenía un claro conflicto de interés, pero además es indignante realmente de que un poder como fue el judicial, que va de salida, digamos, pues se resista a los cambios que ya el pueblo, en todo caso en el Congreso, pues ya decidió, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que ya ha decidido, si es la nueva ley, pues la tienes que atacar, máxime que juraste defender la Constitución. Si tu Constitución dice otra cosa, porque el pueblo así lo decidió a través del Congreso, pues ni modo, pues es lo que dice, ¿no? En su actuar, en su encargo, en la ejecución de su cargo, me refiero a sus hechos, a sus sentencias, a sus determinaciones. ¿Qué evaluación haces de la gestión de Norma Piña? A ver, evidentemente Norma Piña fue muy, digamos, muy suave, no supo ni qué hacer, no tomaron una conducta apropiada, incluso respetuosa, ya sabemos por todo lo que sucedió. La verdad es que tenían que haber enfrentado de otra manera. Cuando digo enfrentado, es decir, respetuosamente, en un tema de coordinación, si tú quieres, no de subordinación, pero sí cuando menos de coordinación con los poderes, y los poderes no tienen por qué estar peleados. Yo por eso he anunciado públicamente que defenderé la soberanía de México contra los embates de Trump, apoyando a la presidenta Sheinbaum, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienes por qué estar peleado, ¿no? Es decir, los poderes de la Unión son 3 y deben de ver por el beneficio del país y de su gente. Sí. No deben de estar viendo quién se beneficia o quién no se beneficia de su posición. Yo creo que es importante. Estamos hablando con el abogado, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Carlos Odriozola. Carlos, ¿tú te consideras una persona honesta? Sí, claro, desde luego. Mi trayectoria así lo demuestra y siempre, yo no he tenido otra meta, digamos, que servir a la gente. Sí. Ahora, ¿te consideras una persona honesta de los espectros de lo político? ¿Dirías que eres una persona más cercana a la izquierda, al centro o a la derecha? No, yo soy de izquierda. Yo siempre he dicho, ¿Por qué públicamente también lo digo, ¿no? Soy un chairo atrapado en el cuerpo de un fifí. Es decir, yo siempre tuve mucha cercanía a la gente, ahora sí que de a pie. Yo estudié en la UNAM, éramos un microcosmos de gente. Yo tenía compañeros muy queridos. Uno, por ejemplo, era bolero. Nos boleaba en la mañana a los que teníamos una mejor posición quizás. Y luego estudiábamos con él, ¿no? Y muy querido Pedro. Es decir, y gente de todo tipo, ¿no? En Morelos, yo iba mucho a Morelos y tenía mucho contacto con la gente campesina y he, por ejemplo, protegido a más de 100 familias campesinas ya desde hace muchos años en Quintana Roo y no encuentran justicia, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, temas que realmente son desgarradores porque la gente no encuentra una salida a sus problemas. Muy bien, abogado. Bueno, pues me resta una última pregunta, que es, en realidad esta casi siempre la hago al inicio, pero ahora la hice al final, que es, ¿cuál dirías que es tu principal compromiso, no solo con la gente que nos ve, que nos escucha, sino con los electores que van a salir a elegir a sus ministros o a sus ministras el próximo 1 de junio? Bueno, en primer lugar, que deben de votar y deben de participar porque es nuestro nuevo régimen constitucional, primero. Y segundo, que yo voy a luchar porque la gente vea resueltos sus problemas. O sea, van a ser sentencias que realmente resuelvan los problemas de la gente y que la gente diga, efectivamente tengo acceso a la justicia, porque hoy no existe acceso a la justicia en México. Es simplemente un formalismo, te la pasas en los tribunales 20 años, nadie resuelve nada y nadie queda contento. Bajo, digamos, mi ponencia, la gente va a salir contenta de decir, me fui escuchado, fui juzgado o no juzgado, gané o no gané, pero vas a estar contento porque vas a ver resueltos sus problemas y eso es lo importante. Bueno, pues ese es el compromiso público que ha hecho el abogado Carlos Odriozola aquí en este espacio. Le hemos preguntado pues lo que más circula en redes sociales, las críticas que se te hacen, y es bueno escuchar de buena fuente, de primera mano, lo que tienes que decir al respecto y tus propuestas. Si alguien de las personas que nos ven y nos escuchan quisieran votar por ti, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tienen que, ahora que les entreguen la boleta de color morado, tendrán que señalar el número 57, que es el que me correspondió, 57 en la boleta morada de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, y vamos a resolver tus problemas. Bueno, pues ahí tienen esta primera entrevista bajo juramento que hacemos en esta tarde de miércoles, muy calurosa, por cierto. Te agradezco mucho, abogado. Max, muchas gracias. Y el mayor de los éxitos en esta contienda. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y le agradezco más a usted que se queda conectada totalmente en vivo y en directo. Vamos a un pequeño corte comercial para despedir a nuestro invitado y ya volvemos.